Somos polémicos, irreverentes y vamos tras la verdad. Somos columnistas de casa. Sean bienvenidos a Columnistas de Casa desde Chetumal, la capital del Caribe mexicano. Acompañado un servidor, Javier Chávez Atasca, por Anuar Moguel. ¿Cómo estás, Anuar? ¿Qué tal, Javier? Aquí listo para desmenuzar y analizar lo más relevante de las noticias políticas en Quintana Roo y en el país, por supuesto. Hay un tema que ha conmocionado, todavía siguen buscando la unidad, el tractocamión, lo que los haya atropellado a los priistas. Fue pues una hecatombe la que padecieron el 1 de julio. Es la segunda, por supuesto. La primera fue en 2000, cuando lo saca de la presidencia Vicente Fox, pero ahora fue muy dolorosa para ellos porque Morena prácticamente los borra del mapa y deja la gran interrogante: ¿sobrevivirá el PRI como partido competitivo? La pregunta es bastante compleja de responder porque sería entrar en el terreno de la especulación en gran medida, pero lo cierto es que parece que el PRI no se levanta de la lona en esta ocasión. Pero hay una Me paradoja. parece que la diferencia entre el 2000, cuando Vicente Fox, con un PAN reforzado, con un PAN creciente por la popularidad que él como candidato presidencial arrasó, fue Fox, pero con el PAN, nada más con el PAN, dejó al PRI en la lona, prácticamente noqueado, y a mí, en mi parecer, tuvo la oportunidad de desbaratarlo si hubiera actuado como un presidente priista. Sí, con cuenta de protección, pero se repuso. No lo hizo, se levantó y en el 2012 regresó a la presidencia. Sí, volvió. Solamente... Lo caído. Bueno, volvió a la presidencia de la República solamente por un periodo, con Enrique Peña Nieto, para después ser aplastados por Morena, pero con una falange priista bastante fuerte, es decir, reforzado Morena por muchos expriistas de primer nivel. Voy a empezar por lo negativo. Por supuesto, el PRI es una escuela de la corrupción, ha perfeccionado, ha refinado los mecanismos del saqueo, de la corrupción, eso queda claro. Ejemplos los tenemos en muchos gobernadores nauseabundos. Roberto Borges en Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, solamente por mencionar dos. Y no hablemos de los Moreira y de los Yarrington y de cuántos. Hay muchos ejemplos, eso es lo negativo. Pero por otro lado, lo positivo, ha sido una escuela de cuadros asimilados por sus competidores. Eso hay que subrayarlo. Desde los tiempos antes de la deserción muy sonada de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, luego Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo. Entonces estamos hablando de un partido con muy buenos cuadros, con figuras muy destacadas, y en el ámbito de Quintana Roo, en el ámbito local, sin ir más lejos, Carlos Joaquín González. Es muy simple entender el fenómeno si lo vemos de manera panorámica. El PRI siempre fue el partidazo, siempre fue el que controló la política. Bueno, por más de 70 años no tuvo ni siquiera oposición en absoluto. Entonces, obviamente, como el partido mandón, redactaron el manual de cómo hacer política en México. El ADN del PRI está en todos los partidos. La forma de organizar, la logística, de hacer política, es del PRI. Ellos son los padres creadores y también, al ser el gran partido, pues la cantera fue la que generó los mayores cuadros, ¿no? Finalmente, muy pocos cuadros importantes surgieron de la oposición, incluyendo la del PAN, que es la más antigua, y ahora pues en esta emigración que se da hacia Morena, se deja sentir, no solo hacia Morena, hacia el PAN, hacia el PRD, están priistas por todos lados. A sus adversarios. Pero como partido, que fue la pregunta inicial que hiciste, como partido dejan de ser competitivos y yo no sé si hay manera de que el PRI se reponga, al menos en los próximos 12 años. Yo considero que van a estar, van a pasar una temporada en el infierno, como la obra de un poeta francés. Una larga temporada. Y van a reponerse, van a tener tiempo, van a lavar sus pecados, serán castigados quizá al menos por 2 sexenios, me queda claro, pero van a ir recuperando gubernaturas, van a ir recuperando posiciones legislativas. Eso hay que tomarlo en cuenta porque son muy taimados, son muy astutos
y saben pescar, saben observar y aprovechar los resquicios vulnerables de sus adversarios. Todo dependerá del enfoque que tenga Morena como partido. Morena va a tener no solo 1.500 millones de pesotes para gastar el próximo año, para alimentar su estructura por ser la primera fuerza política en el país, sino que además la inteligencia de quienes vienen detrás y un plan de proyecto a largo plazo. Así lo están dejando ver quienes lo comandan. Entonces, abren las puertas en todos los niveles, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, empiezan a hacer la invitación a quien quiera sumarse. Morena puede sepultar al PRI si hacen el trabajo que el PRI haría estando en su lugar. Sí, pero yo comparo a Andrés Manuel López Obrador con Cristiano Ronaldo y su equipo. Si juega Cristiano Ronaldo, mete 8 goles. Pero ¿quiénes son los que están a su altura? No, hay 6 años para ver quiénes de los que están a su alrededor destacan. Y hay cuadros bastante interesantes, no solo del PRI, canteranos de Morena, otros que vienen del PAN, como Tatiana Cloutier y otras mujeres bastante interesantes, como Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Cuidado, Marcelo Ebrard. Y más los que se sumen, viene muy fuerte la ola y me parece que hay astucia dentro del equipo de Morena como para no dejar levantarse al PRI. A mí me parece que lo entierran. Me parece que en 10 años el PRI va a estar a la altura del PANAL, del PES y del Partido Verde, si bien les va. El desafío de López Obrador es complejísimo, Anuar. Y antes había una campaña negra de que AMLO era un peligro para México. Yo considero que ahora se invierten los roles. México es un peligro para López Obrador porque le va a plantear desafíos complicadísimos. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero una cosa es los desafíos que tendrá en el gobierno y los desafíos que tendrá en la política. Y en la política tiene todos los elementos para aplastar al PRI y lo va a hacer. Y además, en esta elección, el elector estaba enamorado de Morena y concretamente de López Obrador. Arrastra a todos sus candidatos o a gran parte. Algunos portarugos no tuvieron el triunfo, pero tuvieron la mesa puesta. Sí, definitivamente. Sí. Y en este caso hay que tomar en cuenta que Morena va a competir, me queda claro, pero el ejercicio del poder es un desgaste sistemático. Sí, pero ya no está el PRI acechando tras el arbusto, no es ni siquiera la segunda fuerza política. El PRI está en el sótano, disminuido como nunca antes. Y vamos a verlo a nivel local. ¿Qué puede hacer el PRI para renacer en los próximos meses, en los próximos años? Bueno, para empezar, tiene que reinventarse. Tiene que barrer con todos esos elementos que estuvieron al frente, que ya vimos que no funcionaron, elementos como Raimundo King de la Rosa, como los candidatos que han estado tradicionalmente ocupando las posiciones de poder. Tienen que regresar a las bases y empezar a hacer un trabajo de campo que no están acostumbrados a hacer. El PRI se desacostumbró a trabajar, a hacer la talacha. Estaban acostumbrados a recibir los ríos de lana del gobierno estatal, los ríos de lana de las prerrogativas y del gobierno federal y comprar las elecciones. Ya no les funcionó. Nadaron en el confort. Si no hay dinero, no hay priismo. Yo no planteo que va a ser tan fácil el retorno, el poder abandonar la lona. Por supuesto que va a ser muy doloroso incluso, pero sí tienen una esperanza para resucitar y ser competitivos. Pues nada más que le hagan como propone el exgobernador Joaquín Hendrix Díaz, que dice que sí, pues el PRI se puede levantar, pero para empezar tiene que cambiarse el nombre porque ya está muy desacreditado. En pocas palabras, el PRI, como lo conoces o como lo conocemos, ya no va a ser, ya no va a existir. Él quiere que se le cambie el nombre, seguirá siendo el mismo partido, muy ad hoc, la cuarta transformación que sufrirá ahora en la época de López Obrador. Le doy la razón a Joaquín Hendrix. Él gobernó de 1999 a 2005, él deja en la gubernatura a Félix González Canto, el inventor de Beto Borges precisamente, y Joaquín Hendrix es un hombre inteligente, tiene sensibilidad política y ha estado en las grandes ligas del PRI. Joaquín Hendrix fue un gobernador bastante gris aquí en Quintana Roo y me lo estás poniendo ahorita como una eminencia política, Javier. Es inteligente, no es un improvisado. Para llegar a esas posiciones tienes que ser inteligente, pero claro, no destacó como político. Fue la fortuna lo que lo hizo llegar a esas alturas, la fortuna, nada más. Un berrinche de Mario Villanueva Madrid que lo colocó como candidato. ¿Quién pensaba que iba a ser candidato Joaquín Hendrix Díaz allá por el 98? Te lo voy a poner. Sí. Nadie. Bueno, ni siquiera estaba en el radar. Eso es otro cantar. No es un político de altura, ha aprendido en el camino, ya la experiencia lo ha hecho entender, pero lo que está proponiendo es simple, acabar con el PRI.
cambiarle nombre es acabar con el PRI. Cambio de piel. Ya no va a ser el mismo PRI. Es un cambio de piel, pero le doy la razón a Hendrix. ¿Sabes cuál es el mejor cambio de piel del PRI? Pues Morena. No, eso ¿Cómo tampoco. no? Ya no hay lugar para tantos. En Bueno, este caso, pero hay muchos. Lo que considero un acierto es cambiarle el nombre al PRI, pero no quedarse solamente en ello, sino también tienen que cambiar los militantes distinguidos, que no sea la misma gata revolcada. Para empezar. Eso es muy importante y me queda claro que el PRI cuenta con bases, con elementos destacables. Te puedo mencionar como a 5 o 10 en Chetumal. A ver, mencióname. María Haddad Castillo. Sí, destacable política, pero que ya debe también hacerse un lado por salud. Francisco Ortega Paco Cafecuda. Me parece un político interesante que no ha tenido la oportunidad de despegar. Eso sí, allí sí te doy la razón. Sí, y te puedo mencionar otros más. No me mencionas a Raimundo King de la Rosa porque es tu amigo, pero hay que ser claros. No debía ni de estar al frente del PRI, ni debió ser candidato en esta ocasión. No debió ser candidato al Senado, me queda claro. Por salud, ¿no? Por salud. Todo el equipo que estuvo con Roberto Borges y con Félix González Canto, por decencia, y si quieren de verdad su partido, deben hacerse a un lado y dejar que los de abajo retomen el poder. Los que sí saben hacer la talacha, esas bases que todavía creen en la ideología priista, son las que pueden reformar al partido, no en el corto plazo, les va a llevar más de una década. En Cozumel te menciono a Pedro Joaquín del Buey. Él ganó claramente con contundencia la elección, derrotando, aplastando a Perla Tumpech. Y te pregunto algo, ¿está afiliado al PRI Pedro Joaquín del Buey? Habrá que revisarlo. Hasta donde entiendo, él fue un candidato ciudadano invitado por el PRI para ser su candidato a la presidencia municipal. Habrá que revisarlo. No sé si ya está afiliado. Obviamente sí, de familia de tradición priista, su padre Pedro Joaquín Codwell es de esos priistas que pueden hacer la diferencia, pero me parece que después de estar en el gabinete de Peña Nieto, preferirá refugiarse en Cozumel y apuntalar el proyecto de gobierno de su hijo. Pero es un animal político como muchos, sin como duda, Mario Villanueva. Sin duda, pero Mario Villanueva. Mario Villanueva está en el PS ahorita. No, es su hijo, Carlos Mario Villanueva Tenorio. Y seguramente va a apoyar al PRI, ¿no? Eso volviendo no, al tema. No, para nada. Pedro Joaquín Codwell gana la elección caminando sin despeinarse en 2006. Arrastrando a Ludivina Menchaca Castellanos del Verde Ecologista. Otras condiciones y otras épocas. Sí, claro, pero hay que analizarlo. Nunca son las mismas condiciones en una batalla electoral. Jamás. Ni la de 2016 tampoco. Y Pedro Joaquín tenía muy buen nombre y muy buen recuerdo como gobernador aquí en Quintana Roo, por supuesto. Como Félix incluso también compitió y ganó con alta popularidad. Félix González Canto también tiene lo suyo. Tiene es un tipo electoral. Inteligente, es un tipo astuto, es taimado. Es el que más batallas electorales ha ganado desde 1999 cuando fue candidato. Entonces vamos a proponerlo, que se lance el 2019 a cualquier diputación local, que se marque en el 2022, vamos a ver cómo le va. Yo estoy hablando de ejército. El PRI ya mostró lo que puede hacer en esta elección. Lo aplastaron, Javier. Lo hicieron trizas, lo embarraron en el piso y en el lodo y lo mandaron a su casa con una regiduría en los municipios más grandes. Cada elección es un mundial. Sí, no van a regresar en el corto plazo. La gente ya no quiere saber nada del PRI. Es un mundial. Y a eso le apuesta Joaquín Hendrix. Hay que cambiarle el nombre, no sé, PRU. Te puedo mencionar algo. Cada elección es un mundial. En 2014 los alemanes aplastan a los brasileños al son de 7-1 en su mundial precisamente. Y 4 años después la selección mexicana los hace puré, los humilla. Bueno, 2-1 y queda fuera de la fase de grupos. En este caso, la elección local de 2016, hablando del hecho de que son siempre batallas diferentes, PAN-PRD masacraron al PRI. Sí. Gana Carlos Joaquín la elección el 5 de junio de 2016. ¿Y cómo les fue en esta elección? Sí, fueron barridos. Les fue mal, sí, pero por un fenómeno nacional, no local. Nacional, el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador fue nacional. Y número 2, el PRI, si en 2016 fue apaleado, en el 2018 fue refundido en el fondo. En el 2019 el PRI no va a tener ningún diputado local de mayoría. Habrá que ver. Ninguno. Ya es una elección cercana. En 2000 es Vicente Fox el que le da su paliza al PRI y en 2012 estuvo de regreso con Enrique Peña Nieto. Sí, efectivamente lo dejaron vivir y el dinosaurio se recuperó. No son escenarios definitivos. Pero cada paliza que le dan va más para abajo. Ya su propia gente empieza a decir hay que cambiar hasta la imagen. Bueno,
¿Qué tan competitivo puede ser un partido que no utilizó su logotipo en la campaña presidencial? Bueno, les dio vergüenza. Se equivocaron. Les dio vergüenza. Se equivocaron Ese es el punto. al mandar a José Antonio Meade. No, ¿sabes cómo lavar la imagen del PRI? Que se queden en perfil bajo por 30 años y tal vez las nuevas generaciones que no conocieron de primera mano lo que era el priismo podrán votar por ellos. Le puedo mencionar a otro. Están acabados a nivel local. El candidato debió ser Manlio Fabio Beltrones, que es otro gallo también importante. Es un gallo importante. Vamos a ver qué ruta toman. A lo mejor una de esas hasta forman un nuevo partido. Habrá que ver. Por lo pronto hemos llegado al final de esta emisión de Columnistas de Casa, agradeciendo el favor de su preferencia, invitándolos a que nos sigan en redes sociales y agradeciendo a Eddie Bonilla, que nos hizo el favor de estar en las cámaras, a Luis Miguel en edición y a todos ustedes con todo nuestro afecto. Gracias, un abrazo. Regálenos un like en nuestra fanpage de Facebook, Columnistas de Casa. Ahí puedes seguir todos nuestros videos. Hasta pronto. Por hoy ha sido todo. Acompáñanos en nuestra siguiente edición. Hasta la próxima.